Bien. Entonces, si la química está dedicada al estudio de la materia, uno de los aspectos de ese estudio está dedicado a la estructura de esa materia. Y el otro aspecto que vamos a ver de la química está referido a las transformaciones. La transformación de la materia. Obviamente que en ese tipo de transformaciones vamos a tener que echar manos no solamente de las transformaciones químicas, vamos a estudiar acá reacciones químicas, sino que también vamos a ver transformaciones físicas, como son, por ejemplo, la disolución de sustancias, los cambios de estado de agregación, que ya hemos estado viendo algo de eso también, y vamos a tocar muy poquito. ¿No, profe? ¿Cómo? No, nucleares, no, le decía. Por eso, sí, eso es lo que me iba a referir, Selena. Vamos a tocar así de costadito nomás, en forma muy breve, las transformaciones nucleares. Vamos a ver algunas leyes de Soddy-Fajans, así se llaman, que son las que manejan las transformaciones nucleares, pero para que tengan una idea, porque en realidad la asignatura nuestra es química y las transformaciones nucleares la estudia otra área de la ciencia, ¿no es cierto?, que es la física nuclear. Bien, entonces, son dos aspectos que nosotros vamos a tener en cuenta este año para el estudio de la química. La estructura de la materia y la transformación que sufre esa materia. Dentro de la estructura, para estudiar la estructura, nosotros podemos partir desde un sistema material, pequeño, grande, tan grande como el universo. Es decir, nosotros podemos decidir, eso lo decide quien estudia, ¿sí?, qué tamaño va a tener nuestro sistema material. ¿Y a qué le llamamos nosotros sistema material? El sistema material que nosotros vamos a tomar para estudiar esa estructura es una porción del universo que nosotros aislamos para dedicarle el estudio. Y los límites que nosotros vamos a ponerle a ese sistema material, es decir, lo que quede dentro de esos límites será nuestro sistema y lo que quede por afuera será el medio ambiente, ¿sí?, o el exterior de ese sistema, que no va a ser objeto de estudio. Lo que vamos a estudiar es lo que está dentro de nuestro sistema. Puede ser ese sistema, digo, tan pequeño, tan grande como yo lo decida. Y va a depender, ese límite, de lo que nosotros nos dispongamos a estudiar. Porque si nosotros queremos estudiar el punto de ebullición que tiene el agua, lo que vamos a hacer es colocar agua en un recipiente al fuego, le pondremos un termómetro y veremos la temperatura que marca nuestro termómetro cuando empieza a hervir el agua. Es decir, que el sistema material que nosotros vamos a tomar en ese caso es el agua contenida en un recipiente. Pero no voy a tener en cuenta qué recipiente estoy usando, me da lo mismo. Porque lo que yo quiero es ver en qué momento, en qué valor de temperatura el agua comienza su ebullición. Distinto sería, por ejemplo, si quiero estudiar cuánto tarda, cuánto tiempo necesito para alcanzar el punto de ebullición. Ahí sí va a depender del recipiente, porque no es lo mismo calentar agua en un recipiente de vidrio, en uno de cerámica o en uno de metal, porque la transmisión del calor que tienen esos recipientes va a hacer modificar el tiempo en que tarde
en hervir. Y obviamente va a ser muy importante la cantidad de calor que yo le doy, si estoy en la hornalla chica o en la grande, es decir, cuánto calor estoy suministrando por unidad de tiempo para que podamos medir el tiempo de ebullición. Es decir, que ahí ya no solamente voy a tener en cuenta el agua, sino que hay otros elementos que debemos tener en cuenta, el tipo de recipiente, el material con que está hecho el recipiente, la cantidad de calor que se suministra, si es gas, si es acetileno, qué tipo de sustancia estoy usando yo para suministrar calor. Entonces hay otras cosas que van a intervenir en el estudio. Nosotros vamos a tener que poner los límites adecuados para estudiar a nuestro sistema material, dependiendo de qué tipo de estudio queremos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es un sistema material? Nuevamente, es una porción aislada del universo, con límites que pone el investigador, que vamos a usar para investigar determinadas propiedades que pueda tener ese sistema. ¿Sí? A ver, ¿cómo los clasificamos a los sistemas materiales? Ya van a tener la parte práctica y lo van a profundizar un poquito más a esto de los sistemas materiales y van a hacer algunos ejercicios, pero lo podemos empezar acá. Exactamente. Los sistemas materiales pueden ser heterogéneos o pueden ser homogéneos. ¿Sí? El prefijo hetero significa distintos y el prefijo homo significa igual. ¿Sí? Heterogéneos son distintas fases. ¿Sí? Fases. Profe. Sí. Un vaso de agua, por ejemplo, sería homogéneo, ¿no? Depende, Sebastián, si vos vas a estudiar el agua o el vaso también está incluido en el sistema. El agua, digamos, el vaso únicamente lo contiene el agua. Entonces, una porción de agua pura, ya vamos a ver, vamos a poner énfasis en esa palabrita pura que significa, ¿sí? Agua pura sería un sistema homogéneo, sí señor. ¿Sí? Incluso agua con sal va a ser un sistema homogéneo. ¿Cuándo yo digo que el sistema es homogéneo y cuándo es heterogéneo? Bueno, va a depender de la cantidad de fases que se observen. Fase significa separación de las sustancias que conforman a ese sistema. Separación que son percibidas por la vista. ¿Sí? Pero el criterio para la clasificación no va a ser la vista así a simple vista cuando miramos un sistema, porque nosotros podríamos decir, si tengo una porción de leche, digo, es homogéneo, es todo blanco, ¿no es cierto? El sistema es homogéneo. Sin embargo, si nosotros ponemos leche recién ordeñada de la vaca, no la que viene en la caja, que está pasteurizada y filtrada y todo un proceso tiene aparte. Si yo lo pusiera en el microscopio a la leche recién ordeñada, voy a encontrar no solamente el líquido que conforma la leche, sino glóbulos de grasa, voy a encontrar pelos de la ubre de la vaca, voy a encontrar células de la vaca, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas que se observan con el microscopio, que a simple vista no las veo. Entonces, ¿qué hago en ese caso? ¿El sistema es homogéneo o es heterogéneo? Pues si en el microscopio yo veo separación de fases, cosas diferentes, es heterogéneo. Heterogéneo. Entonces podemos decir, profe, el criterio de separación, de clasificación va a ser el ultramicroscopio, es decir, el microscopio electrónico, ¿sí? Porque al microscopio óptico a veces no vemos separación y sin embargo cuando se lo mira por el microscopio electrónico que tiene muchísima, un poder de resolución muchísimo mayor que el
microscopio óptico, vemos que hay separación de fases. Entonces, si al microscopio electrónico nosotros no vemos separación de fases, vamos a decir que el sistema es homogéneo, ¿sí? En este caso, el sistema homogéneo tiene una fase. Por ejemplo, si tuviéramos el agua con sal y lo miramos al ultramicroscopio, nosotros no vamos a ver a dónde termina el agua y comienza la sal. No lo vamos a ver. No tiene el microscopio electrónico el poder de resolución como para ver esa separación, ¿sí? Entonces decimos que el agua con sal es, sin que se sature, ¿no es cierto? Sin que quede sal sin disolverse. Digo, la sal disuelta en el agua es un sistema homogéneo. En cambio, si el sistema tiene dos o más fases, ya lo calificamos como heterogéneo. Y va a depender del tamaño de las partículas que pueden estar formando el sistema heterogéneo, la clasificación que le vamos a dar. Pueden ser dispersiones, pueden ser suspensiones, pueden ser sistemas heterogéneos groseros. Esa clasificación se la da por el tamaño de las partículas que podemos observar, ya sea a simple vista o usando el microscopio, ¿no? Pero nosotros vamos a ir un poquito más a lo pequeño. Sí, Ale, ¿me preguntabas algo? Sí, yo. Le quería preguntar porque, o sea, nosotros habíamos visto del sistema homogéneo y heterogéneo una definición que decía que si conserva todas sus características intensivas iguales en todo el elemento, se lo puede considerar como homogéneo. Y si no la mantiene iguales en todo el elemento, se lo considera como heterogéneo. Perfecto, perfecto. Es así, Ale. Esa es la característica que tiene, ¿sí? Nosotros podemos definir al sistema homogéneo heterogéneo a través de la cantidad de fases y cuando nosotros tenemos un sistema homogéneo, el sistema homogéneo tiene la característica de poseer la homogeneidad en sus características, en sus propiedades, en cualquier punto de ese sistema, ¿sí? Cuando hablamos de agua con sal, resulta ser que si yo tengo 1 litro de agua con sal, en cualquier punto de ese volumen del líquido yo voy a tener siempre las mismas propiedades, la misma concentración de sal en cada uno de los puntos de esa solución. A eso hace referencia las propiedades. ¿Sí, Ale? Sí, sí. Muy bien. A ver, a los sistemas heterogéneos entonces los vamos ¿Puede a... mover un poco la cámara, profe? ¿Está quedando afuera? Sí. ¿Ahí puede ser? Sí. Ahí está. Bien. Digo, los sistemas heterogéneos tienen su clasificación y lo vamos a estudiar cuando hagan la parte práctica, ¿no? Lo interesante que podemos nosotros referir es que podemos separar a los sistemas heterogéneos en fases, obteniendo por separado cada uno de los sistemas homogéneos que lo componen. Supónganse ustedes que tenemos un sistema heterogéneo formado por arena, por agua y por aceite, ¿sí? Ustedes saben que si nosotros tenemos estos 3 elementos dentro de un recipiente, la arena va a ir al fondo por su peso, y el líquido sobrenadante que conforman los 2 líquidos que hemos mezclado, agua y aceite, pues no son miscibles, ¿sí? A ver, se los voy a escribir acá la palabra. Miscibles. Esto viene de mezcla, ¿sí? Que no se pueden mezclar significa miscibles, ¿sí? Miscibles son que se pueden mezclar, perdón. Inmiscibles serían no se pueden mezclar. Porque la Por palabra ejemplo, el agua y el miscible, aceite. exactamente. El agua y el aceite, por más que nosotros lo movamos al recipiente para tratar de homogeneizarlo,
al dejarlo en reposo, el aceite, por tener menor densidad, va a sobrenadar, quedando en la parte superior, del agua. y por abajo va a estar el agua, ¿no es cierto? O sea que vamos a ver una línea en donde se define claramente cuál es la fase acuosa y cuál es la fase oleosa, ¿sí? La del aceite. Entonces, como no son miscibles, vamos a tener ahí 3 fases. Evidentemente, si tengo una fase sólida, que es la arena, y 2 fases líquidas inmiscibles, voy a tener 3 fases. Ahora, ¿cómo puedo separar esas fases heterogéneas en cada una de las fases o sistemas homogéneos que lo conforman? ¿Cómo podría El de la hacer? arena por un colador, un tamiz, Con los métodos de separación. filtración. Bien, muy bien. Los métodos de separación que Selena nos está diciendo algunos ya. Los métodos de separación, ¿sí? Aquí vamos a hacer un asterisco y lo vamos a escribir acá para que lo Organizador. puedan de mano. Van a ser métodos de separación denominados mecánicos. ¿Sí? Mecánicos. Métodos de separación mecánicos. Como por ejemplo, nos decía Selena recién, la filtración. Decantación, profe. La decantación. ¿No era el de la decantación? La tamización. La centrifugación, ¿verdad? Sí. La centrifugación. ¿Sí? Todo esto. La imanación también. Por Profe, la supuesto que electrólisis la imanación nos va a servir solamente para las sustancias que sean Magnéticas. magnéticas. Ya es químico, ¿no? No es ¿Cómo, Ale? A ver si me hablan de uno. ¿Ale? La electrólisis ya es químico, no es mecánico, ¿o no? No, todavía no nos metemos ahí. Ah, A bien, ver, bien. miren esta, ¿saben cómo se realizan estos métodos de separación? El filtro que se usa en la filtración es distinto al tamiz que usamos para la tamización. Parecieran, o uno a veces los asocia como si fueran sinónimos, como si fuera lo mismo. Miren, el tamiz, un colador, como decía Selena recién, ¿sí? El tamiz es una superficie formada por un entrecruzamiento, ¿sí? De alambritos o de hilos, lo que fuera, que dejan un tamaño determinado de malla, ¿sí? Que se le pone un numerito, cada malla tiene un número, de acuerdo al tamaño que deja pasar el agujerito que queda en el entrecruzamiento de los elementos que forman a ese tamiz. Cuanto mayor es el tamaño, el número del tamiz es mayor, ¿no? Entonces, eso es tamización, una superficie por el cual pasa los objetos que son menores al tamaño del entrecruzamiento y quedan retenidos aquellos que son mayores. En cambio, el filtro, ¿La filtración no es con un filtro, papel de filtro? el papel de filtro es filtración. ¿Por qué? Claro, por eso. Porque ya no es una superficie, sino que es un volumen. Es decir, es como si fueran varios tamices superpuestos uno arriba del otro. Si ustedes hacen pasar agua con tierra, que está sucia, ¿no es cierto?, por un recipiente lleno de arena limpia, resulta que por abajo van a recoger agua limpia porque la arena hace de filtro reteniendo todos las sustancias en suspensión y queda retenida ahí en la arena y pasa el agua sin sustancias en suspensión. ¿Qué es lo que hacen normalmente una de las partes de
obtención de agua potable en los filtros, ¿no es cierto?, que tenemos para procesar agua y poderla transformar en potable. La parte mecánica se hace en un filtro, no en un tamiz, ¿no? Luego, la decantación no es otra cosa que en un recipiente se colocan las sustancias que se quieren separar y se lo deja reposar, se lo deja decantar, ¿no es cierto? ¿De dónde viene la palabra decantación? De un decantador, ¿verdad? Claro, pero el decantador se le llama normalmente en el campo donde no hay agua corriente, se lo usa, se llama cántaro. Es el recipiente en donde la gente va a la represa, toman agua de represa, ¿no es cierto? Recogen el agua, la ponen en el cántaro y ahí todas las sustancias sólidas comienzan a depositarse en el fondo y ellos sacan agua de la parte superior que está ya decantada, ¿sí? Porque ha sido colocada tempranito nomás en el cántaro para que tenga tiempo de asentarse todos los sólidos. Entonces, la decantación es efecto de la fuerza de la gravedad sobre las sustancias sólidas que están en suspensión en un líquido. Pero si nosotros usamos la centrifugación, lo que estamos haciendo nosotros es aumentar esa fuerza de gravedad. Ya no es la gravedad de la Tierra, sino es una fuerza mucho más grande que lleva a todas las partículas hacia el fondo de ese recipiente en donde estamos centrifugando para que se depositen partículas más pequeñas incluso que a veces la gravedad de la Tierra no las afecta, quedan en suspensión. Han visto que en los meses de septiembre, octubre, cuando hay muchos vientos acá en La Rioja, que nos tira toda la tierra dentro de la pileta, nos cuesta muchísimo mantener el agua cristalina. ¿Por qué? Porque esas partículas muy pequeñitas, claro, muy pequeñitas de tierra quedan en suspensión en el agua y queda el agua turbia. Entonces lo que tenemos que hacer es agregar una sustancia precipitante para que toda esa tierra pueda ir al fondo y poderla retirar, ¿cierto? Eso lo hacemos con sustancias químicas como el sulfato de aluminio o el sulfato de cobre, el sulfato cúprico, que son los que van a formar cúmulos de partículas que están en suspensión y al aumentar el tamaño ya las afecta la gravedad y precipitan, se decantan en la pileta, ¿no? Si nosotros aplicamos la fuerza de la máquina, ya aumenta la fuerza de la gravedad, entonces decimos que estamos en una centrifugación. Centrifugación y decantación vienen a ser muy parecidos, el fenómeno es el mismo, nada más que esto es por gravedad de la Tierra, en cambio esto es aumentar la gravedad por la velocidad con que gira la centrífuga. Y bueno, la imanación que solamente lo usamos en ferromagnético. ¿Sí? ¿Quién me habla? Por ejemplo, el secarropa, ¿no? El secarropa es uno de los que produce la centrifugación. Bien. ¿Qué tienen de particular todos estos métodos que hemos hablado acá? Y hay otros más también, ¿no? Pero estos son los principales. Todos estos métodos Ninguno altera mecánicos, ninguno altera la materia, Las propiedades químicas de los elementos. o sea, la naturaleza de la sustancia. naturaleza. ¿Sí? Siempre se conserva la naturaleza de la sustancia. El agua sigue siendo agua, el aceite sigue siendo aceite, la arena sigue siendo arena, etcétera, etcétera. No hemos cambiado la naturaleza, no hemos producido una transformación de la materia. Sigue siendo lo mismo. Y además conservan el estado De agregación. de agregación. Esto es
los sólidos siguen siendo sólidos, los líquidos siguen siendo líquidos y los gases siguen siendo gases. No tocamos nada, ni la naturaleza ni el estado de agregación. A esto le llamamos métodos mecánicos de separación, que nos sirven para separar los sistemas heterogéneos en los homogéneos que lo componen. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos bien. Sí. Bien. Sí. Entonces, Sí, profe. si me permiten, yo voy a borrar esto ya. Ya hemos hablado de los métodos de separación mecánico y vamos a seguir adelante, porque yo les comentaba recién que los sistemas heterogéneos se clasifican de acuerdo al tamaño de las partículas que están formando la fase sólida, por ejemplo. Son suspensiones, son dispersiones, son sistemas macroscópicos de dispersión grosera, etc. Eso es por el tamaño. Pero nosotros vamos a decir que los sistemas homogéneos, ya hemos separado de los heterogéneos, nos quedamos con uno solo, homogéneo, también pueden clasificarse de acuerdo a la cantidad de sustancias que posee. Ya no de fases, sino de sustancias. Sustancias puras y compuestas. Ya lo vamos a llegar ahí. Un momentito. Si estoy diciendo la cantidad de sustancias es porque Una o puede más. ser una o pueden ser dos o más, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una sola sustancia, vamos a tener lo que llamamos sustancias puras. En cambio, si tenemos, esto es una sola sustancia, si tenemos dos o más, Solución puede ser, profe. vamos a tener soluciones. Profe, Sí, pero heterogéneo no era justamente cuando tenía dos compuestos o más. O sea, cuando... Claro, pero se le pueden diferenciar las fases a la solución, están completamente homogéneas justamente. No se le pueden diferenciar fases. No se ve la si yo mezcla. tengo, no se ve si la yo tengo separación. en un recipiente, tengo agua pura, y en otro recipiente tengo agua con sal, No, la ambos diferencia es ambos sistemas van a ser homogéneos, porque yo no veo separación de fases. claro. Sin embargo, el agua pura va a ser una sustancia pura, una sola sustancia, mientras que el agua con sal va a ser una solución, porque Ah, ya hay entendí. dos o más sustancias. ¿Sí? Claro, ya entendí. Bien. Fíjense ustedes que aquí, en el primer caso, nos interesaban las fases, mientras acá nos interesan las sustancias para poder clasificar a estos sistemas. Porque existen sistemas heterogéneos formados por una sola sustancia. ¿Me podrían decir ustedes un sistema heterogéneo que esté formado por una sola sustancia? Agua con sal. No, ahí hay dos Agua con sustancias. azúcar. Un sistema Por una homogéneo. sola sustancia, formado- dijo. A una ver, molécula de oxígeno, por ejemplo. no, porque eso todavía no hemos llegado ahí. Eso es una sustancia en pura simple. Ya la vamos a llegar. Lo que les estoy pidiendo yo, lo que les estoy pidiendo es que me den un ejemplo de un sistema material heterogéneo, pero que esté formado por una sola sustancia. Agua mineral. El agua con hielo. Ahí estamos. Ahí está. Es buenísimo ese. Es buenísima, sí, agua con hielo. ¿Por qué? Porque el hielo Claro, es es el agua. mismo material, distinto. Es la misma sustancia, nada más que está en distintos estados de agregación. Tengo un sistema heterogéneo formado por una fase líquida y una fase sólida. Sin embargo, las dos son de la misma sustancia. ¿Se entiende? O sea que Podríamos no me decir lo importa. mismo, profe.
si tuviésemos aceite líquido o un estado sólido del aceite, ¿no? Sí, sí, puede ser. Puede ser. Lo que pasa es que el aceite es una mezcla de sustancias. Lo que nosotros llamamos aceite es una mezcla de hidrocarburos o de sustancias grasas, ¿no es cierto? Y depende de la longitud de la profe. cadena, si van a estar en estado líquido o en estado... La grasa y el aceite, en definitiva, son de las mismas sustancias, nada más que depende del largo de las cadenas carbonadas, si van a estar en el estado sólido o en el estado líquido. Muy bien. Entonces, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque yo quiero que ustedes entiendan de que la clasificación de los sistemas heterogéneos y homogéneos depende de la cantidad de fases, no de la cantidad de sustancias. En cambio, la clasificación en soluciones y sustancias puras, ahí sí dependen de las sustancias, no de las fases, porque siempre vamos a tener una. ¿Está claro? Sí. Bien. Sigamos entonces. Yo decía, sustancia pura, una sola sustancia, y soluciones, dos o más sustancias. Pero en rigor de verdad, yo no les quiero mentir, yo quiero llevarlos a la realidad de lo que estamos diciendo, porque en este punto, a partir de acá, cuando hablamos de sustancias puras, estamos hablando de un sistema que ya es ideal. Tener una sustancia pura implica que no haya ningún otro material más que una sola sustancia. ¿Sí? Cuando hablamos de agua pura, por ejemplo, El agua si yo destilada. digo tengo agua pura, quiere decir que no tengo otra molécula más que la del agua. Claro, el agua destilada en este caso. Y no tampoco, vale, mira, porque si yo tengo agua destilada, el agua destilada no es agua pura. Y si la tengo bidestilada, no es agua pura. Si yo pudiera encontrar un sistema mecánico, perdón, un sistema físico, ya lo vamos a ver, que pudiera de alguna manera obtener agua pura, purísima, solamente moléculas de agua, y me traen en un frasquito bien cerradito, lleno de agua pura, me dicen, profe, esto es agua pura. Muy bien. Apenas yo le quito la tapa, Deja de ser pura, profe. los gases que hay en el aire van a ingresar y se van a solubilizar en el agua. Y Sería va a dejar de ser H2O. pura. Sí, va a dejar de ser pura en ese momento, porque ya ahora es una solución. Profe, y se dice también de todas maneras que el agua pura, digámoslo de esta manera, más allá de que está en contacto con el aire, ¿no? No es tampoco la mejor opción para tomar, digamos. No. Una cosa es agua potable, Sebastián, y otra cosa es el concepto de agua pura que estamos dando nosotros, ¿sí? Claro. No tiene nada que ver. El agua potable tiene agua y muchísimos componentes más que la forman. No uno ni dos, son varios. Una pregunta. Por eso estamos diciendo que acá comienza una idealidad. Cuando nosotros hablamos de sustancias puras, tienen que tener en su imaginación la idea de que no estoy hablando de una sola sustancia, sino que hay un grado de pureza de una sustancia. Si yo digo agua pura, en realidad es agua con otras sustancias en la realidad, esa es la realidad, pero que nosotros vamos a hacer abstracción de todas las otras sustancias y no vamos a quedar solamente con el agua. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, si estamos de acuerdo de que esto ya es ideal, lo podemos incorporar a nuestro conocimiento, pero sabiendo que en la realidad no vamos a tener sustancias puras. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo transformo a las soluciones en sustancias puras? Yo tengo agua con sal.
y quiero separar al agua de la sal. ¿Qué métodos vamos a usar para hacer esa separación? Ahí sí entra la El hidrólisis. hervor. El hidrólisis. Los métodos que vamos a usar se denominan métodos de separación físicos. En algunos libros, dentro de los métodos físicos incluyen a los mecánicos, pero nosotros los vamos a separar perfectamente bien. Vamos a dejar como métodos mecánicos aquellos que no cambiaban la naturaleza de las sustancias y no cambiaban el estado de agregación. Los métodos físicos son aquellos que no cambian la naturaleza de la sustancia sigue siendo la misma, pero sí le cambia el estado de agregación. Porque para separar agua con sal, ¿qué deberíamos hacer? Evaporar. ¿Cómo dijo? Evaporar. De los métodos físicos. Que Juan no José, el cambia. método físico no cambia la naturaleza de la sustancia, pero sí el estado de agregación. Y la respuesta es esta. Para separar el agua con sal, están diciendo ustedes, evaporamos el agua, es decir, la sacamos del estado líquido y la llevamos al estado gaseoso. Y luego la condensamos a ese gas de agua, el vapor de agua, lo condensamos y lo llevamos a otro recipiente. De tal manera que en el recipiente original me quedará solamente la sal depositada en el fondo, que no evapora, y en el otro recipiente estoy recibiendo el agua que primero ha sido pasada al estado de vapor y luego de nuevo al estado líquido. ¿Sí? Pero no dejó de ser agua. Siempre es agua. Juan Manuel, ¿qué me decías? La destilamos. Exactamente. Es una forma de separación, la destilación. Entonces, ya lo podemos incorporar al listado de los métodos físicos. La destilación es uno de los métodos físicos. La destilación puede ser simple o puede ser fraccionada. Es decir, simple es cuando separamos dos sustancias por el punto de ebullición de una de ellas, y la fraccionada es cuando separamos varios componentes que tienen distintos puntos de ebullición. Como se hace, por ejemplo, en la destilación de petróleo para obtener todos los subproductos, la nafta, el gasoil, el diésel, el fuel oil, el coque, los aceites, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una destilación fraccionada. La simple cristalización, ¿sí? Es decir, de una sustancia que está en solución, la podemos cristalizar, es decir, hacerla sólida para que se deposite por decantación luego y poderla retirar. También sería un método físico. Es decir, acá lo que vamos a incluir es solamente el cambio de estado de agregación, pero la sustancia sigue siendo la misma. Muy bien. Sigamos. De las soluciones nos vamos a ocupar, creo que prácticamente un tercio de la asignatura está dedicada a soluciones, así que la vamos a estudiar muy mucho. Y a las sustancias puras también las podemos clasificar, pero ya no por fases ni por sustancias, sino por la cantidad de elementos que posee. Porque si yo tengo agua, tengo una sustancia pura, pero si tengo oxígeno solamente, también tengo una sustancia pura. ¿Y cuál es la diferencia entre el oxígeno y el agua? Una es simple y la otra es compuesta. El oxígeno es simple porque tiene un solo elemento constitutivo, el oxígeno. Mientras que el agua ya tiene dos elementos constitutivos que son hidrógeno y oxígeno. Exactamente. Entonces, acá vamos a tener, de acuerdo a la cantidad de elementos, cuando yo tenga uno solo, voy a tener una sustancia pura simple. ¿Sí?
el oxígeno, el hidrógeno, el cobre, el aluminio, el azufre, ¿sí? Se presentan, son cosas que nosotros vemos a diario, presentadas como sustancias simples. Ojo, ya estamos dentro de sustancias puras, y cuando yo vea un trozo de cobre, no voy a pensar nunca que ese trozo de cobre tiene solamente cobre, porque seguramente cuando la fabricaron han ido algunas impurezas dentro de esa barrita que nos saca de la idealidad que estamos describiendo para llevarnos a la realidad de soluciones o de mezclas, ¿no es cierto?, de sustancias. Pero nosotros podemos, dentro de la idealidad, clasificar a aquellas sustancias que están formadas por un solo elemento como sustancias simples, mientras que las que tienen dos o más van a ser las sustancias compuestas. ¿Sí? Sustancias compuestas, como el agua, por ejemplo. Profe, quiero bajar un poquito la cámara, por favor. Gracias. No, de nada. Ustedes me van manejando porque yo veo muy chiquitito, entonces no lo puedo distinguir. Bueno. El agua es una sustancia compuesta, el oxígeno es una sustancia simple. Ahora, recuerden que el elemento que me va a permitir clasificar a estas sustancias puras es justamente la cantidad de elementos químicos que posea, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo separamos a los elementos presentes en una sustancia compuesta para obtener sustancias simples? Por ejemplo, si yo quiero al agua dividirla de tal manera que obtenga por un lado oxígeno y por otro lado hidrógeno. Electrólisis. Químico. Bueno, molecular, creo. Pero la electrólisis no es ni un método mecánico, ni es un método físico. Es un método químico. Es un método químico, perfecto. Los Ya cambia la métodos de naturaleza separación químicos, ¿Podría servir la cámara, profe? los métodos de separación químicos son aquellos que cambian la naturaleza de la sustancia. Porque el oxígeno y el hidrógeno, por separados, aunque yo los mezcle, no constituyen el agua. Será una solución gaseosa de dos gases, oxígeno y hidrógeno, ¿sí? Una mezcla explosiva. Por eso el agua no se puede crear, digamos, por así decirlo. ¿Cómo no se ¿Verdad? puede crear, Sebastián? O sea que en un laboratorio con hidrógeno y oxígeno no se podría crear agua así de manera fácil. Sí que sí, sí se puede. Profe, los métodos químicos cambian su estado natural, ¿verdad? Los métodos químicos cambian la naturaleza de la sustancia. Ah, Una sustancia deja de ser esa sustancia para convertirse en otras. Entonces, ¿cómo serían los métodos físicos? Los métodos físicos no cambian la naturaleza de la sustancia, solamente cambian su estado de agregación. Y los químicos. Los químicos cambian la naturaleza. Exactamente. La diferencia sería que los métodos físicos no se meten con la estructura molecular de eso, o sea, del Exactamente, sí, Ale. Sí. Y eso lo vimos cuando definíamos qué son los fenómenos que clasificamos en tres grandes grupos. Ya lo vimos a esto: físicos, químicos y nucleares. ¿No es cierto? ¿Cuáles eran los fenómenos físicos? Aquellos que yo podía repetir indefinidamente con la misma sustancia original, porque no cambiaba su naturaleza. algunos cambios solamente eran parciales. El cambio eran de estados de agregación, nada más. En cambio, los fenómenos físicos los podía hacer una sola vez porque dejaba de tener esas sustancias para tener otras. Sin embargo, los átomos que componen a las sustancias
de los reactivos y de los productos en la reacción química siguen siendo los mismos, mientras que en el fenómeno nuclear cambia la naturaleza íntima del átomo, es decir, el núcleo, en el núcleo del átomo hay cambios en los constituyentes de ese núcleo, ¿sí? Ya cuando veamos estructura atómica, vamos a tener un pequeño paso por la parte nuclear y ahí vamos a ver cuáles son esos cambios que hablamos cuando tenemos un fenómeno nuclear. Muy bien, entonces, para separar las sustancias compuestas en sustancias simples, usamos métodos químicos. Lo que pasa, Sebastián, esto es para vos, que la química no solamente observa cambios desde sustancias compuestas a simples, que le llamamos nosotros descomposición. La química también estudia la combinación de sustancias, ya lo hemos estado viendo en el curso de ingreso. Si un metal reacciona con el oxígeno, formaban los óxidos básicos. Si el óxido ácido reaccionaba con el agua, formaban los oxácidos, etc. Hemos estado viendo muchísimas reacciones de combinación, pero acá estamos poniéndolo como descomposición, que es parte de la química, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, miren. Desde un sistema material tan grande como el universo mismo, podemos descomponerlo hasta llegar a la parte más pequeña, que es una sustancia simple, que está formada por un solo elemento. Y ese elemento tiene un solo tipo de átomo. Si yo hablo de oxígeno, hablo de un solo tipo de átomo. El oxígeno. Claro que hay algunas diferencias entre los átomos de oxígeno, que lo vamos a ver después, ya lo vamos a ver, pero estoy hablando de la misma sustancia. Cuando yo digo el elemento oxígeno, estoy diciendo que en ese conglomerado de átomos tengo solamente átomos que tienen el mismo número de protones en su núcleo. En este caso, 8 para el oxígeno. ¿Sí? Todos los átomos que forman a lo que nosotros llamamos elemento oxígeno tienen 8 protones. Quiere decir que si hay un átomo dando vuelta por ahí y quiero clasificarlo, ¿qué tengo que ver? ¿Cuántos protones tienen en el núcleo? Y de acuerdo a eso, lo voy a ubicar en la tabla periódica en la casilla correspondiente. El número atómico, el que figura en la tabla periódica, hace referencia al número de protones que tiene ese átomo en su núcleo, ¿no? Los demás elementos pueden cambiar y ya lo vamos a ver cuando veamos la estructura. Ahí hay una variabilidad de neutrones, número mágico, pero eso. Exactamente. Sí, señor. Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos una sustancia simple formada por un solo elemento, ya el interés ahora va a pasar por estudiar la estructura que tiene ese átomo de ese elemento. Y ahí va a comenzar el estudio de la estructura atómica, que va a ser nuestra unidad número 2, ¿sí? Cuando abandonemos esta primera unidad que estamos viendo ahora, de la cual ya hemos visto en formulación y nomenclatura, nos quedan ver todavía las leyes fundamentales de la química y la estequiometría, ¿sí? Una vez que abandonemos eso y entremos en la unidad número 2 de la asignatura, vamos a empezar a estudiar la estructura atómica, siempre dentro de lo que es estructura de la materia. Porque conocer cómo está constituido el ladrillito unitario de cada una de las cosas que vemos en el universo, nos va a dar la razón por la cual esas sustancias se comportan de la manera en que lo hacen, o se encuentran en el estado de agregación en que las encontramos a temperatura ambiente, etcétera, etcétera. Vamos a empezar a estudiar esta estructura de ese ladrillo para ver cómo se relaciona con su vecino y forma
ya no sustancias simples, sino compuestas, y a su vez cómo se comportan cuando están en solución o en un sistema heterogéneo. Es decir, vamos a empezar a estudiar propiedades ya. Muy bien. Cuando nosotros sepamos cuál es la diferencia estructural entre un átomo de oxígeno y un átomo de carbono, o de hidrógeno, o de sodio, o de lo que fuere, ahí vamos a poder entender que las propiedades que tienen los elementos residen, en realidad, en la última capa electrónica que tienen esos átomos. De acuerdo a la cantidad de electrones que haya en el último nivel energético que poseen los átomos, van a tener determinadas propiedades y se van a ubicar en una zona en particular dentro de la tabla periódica. Entonces, conocer la estructura atómica significa poder entender a la tabla periódica y las propiedades de los elementos. ¿Sí? Siempre estamos hablando de elementos, de lo más pequeñito, de un solo elemento le conocemos las propiedades. Y si nosotros conocemos la estructura del átomo y sabemos en qué lugar de la tabla periódica se ubica, ya podemos inferir qué propiedades posee ese elemento. Si va a ser un metal, un no metal, si va a ser un gas noble, si voy a tener posibilidades de hacer óxidos básicos, óxidos ácidos, etcétera, etcétera. Todas las propiedades que por ahora solamente hemos tocado de nombre, ahora le vamos a dar un fundamento. ¿Por qué los metales se comportan de esa manera? ¿Por qué los no metales lo hacen de la otra manera? ¿Sí? Ahí vamos a empezar a entrar en la respuesta del por qué. Hasta el momento todo lo que vimos era cómo se hacía, ¿no es cierto? Cuando se mezcla esto con esto, tal cosa, así se hace, pero no dijimos nunca por qué ni cuánto. Ahora vamos a empezar. Muy bien, una vez que yo conozco del elemento su estructura atómica y su ubicación en la tabla periódica, voy a poder entender cómo se relaciona ese elemento con otro, para formar una sustancia compuesta, por ejemplo. O una sustancia simple, porque en las sustancias simples pueden ser biatómicas y hay dos átomos que se unen. O por qué en el agua tengo un solo oxígeno y dos hidrógenos. O por qué en el óxido que forma el hierro tengo dos posibilidades, uno ferroso y otro férrico. ¿Sí? Ahí voy a poder entender cómo se produce la unión entre los átomos. Es decir, con la tabla periódica puedo entender a las uniones químicas. Uniones químicas, ¿sí? Esta será una unidad, las uniones químicas serán otra unidad más de la asignatura. La unidad 3. Eso se entiende mucho más con los gráficos. O sea, con los gráficos es mucho más fácil de entender, por lo menos para mí. Sí, ya lo vamos a desarrollar acá, solamente estamos diciendo qué vamos a ver. ¿Sí? Y si nosotros conocemos las uniones químicas, vamos a poder entender cómo se relaciona esa molécula ahora compuesta con otra igual o distinta. ¿Sí? Si al lado de esta molécula, que sé cómo está formada, pongo otra molécula igual, pues habrá relaciones de fuerza, de atracción o de repulsión entre ellas. Y voy a entender si esas fuerzas de atracción son muy grandes, se va a presentar en el estado sólido. Si son muy pequeñas y hay grandes fuerzas de repulsión, será un gas. Y si las fuerzas están más o menos equilibradas, será un líquido. Es decir que a través de las uniones químicas no solamente voy a entender
cómo están estructuradas las sustancias, sino que también voy a poder entender aspectos de sus transformaciones. ¿Qué transformaciones? Ah, las transformaciones físicas. Estas de sólido a líquido a gas, ¿sí? Porque cuando estudiamos la transformación de las sustancias, vamos a poder estudiar transformaciones físicas o transformaciones químicas. Vamos a estudiar los dos tipos de transformaciones, porque la química no está aisladita de la física, ¿sí? Hay una parte físico-química que se entrelazan las dos ciencias para formar una única ciencia, que es la físico-química. Dentro de las transformaciones físicas, ¿qué vamos a ver? Cambios en los estados de agregación, ¿sí? Que ya los conocemos, de sólido a líquido, de líquido a gas, o de gas a líquido, de líquido a sólido, o de sólido a gas, o de gas a sólido, que ya lo hemos visto en el curso de ingreso. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Sublimación. Bueno, volatilización. Si vamos de sólido a líquido, es fusión. Fusión. De líquido a gas es evaporación o gasificación, ya lo vamos a ver. De gas a líquido, licuación. De líquido a sólido, solidificación. De gas a sólido, sublimación. Inversa. Y la sublimación directa, que va de sólido a gas, también la llamábamos, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Volatilización. Perfecto, perfecto. Y miren, las uniones químicas nos van a permitir entender los cambios que hay en los estados de agregación. ¿Por qué el agua necesita tanta temperatura para evaporar? ¿Sí? Eso lo vamos a poder ver de acuerdo a las uniones químicas que tenga el agua y su relación con las moléculas vecinas. Ahí vamos a entender los estados de agregación que tienen las sustancias. Y obviamente que dentro de las transformaciones químicas, ¿qué vemos? Las reacciones químicas, pero puestas bajo la forma de una ecuación, porque nosotros anotamos esas reacciones químicas como ecuaciones, ¿cierto? Sí, profe. Y ambas transformaciones están manejadas por leyes a las cuales tenemos que respetar. Leyes que son termodinámicas, cinéticas y de equilibrio. ¿Sí? Obviamente, lo que nos interesa de estas leyes está dirigido a la química, porque nosotros estudiamos química. La termodinámica química o termoquímica, la cinética química, es decir, el estudio de la velocidad de las reacciones químicas, y el equilibrio químico. ¿Cómo? La estática, ¿no? No nos interesa la estática, porque si no hay movimiento, no hay reacción. ¿Sí? Ustedes saben que la estática estudia el estado de equilibrio en donde la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Sí. Es decir, Profe, sí. no hay cambio en el tiempo. Acá sí necesito tener un cambio en el tiempo para poder estudiar la química en una reacción. ¿Sí? Profe, si no hay movimiento, digamos, que o sea, que el cuerpo está en los 0 grados Kelvin, ¿no? O sea, las partículas. Bueno, ese es el tercer principio de la termodinámica, ya lo vamos a ver cuando veamos la termodinámica, qué pasa en el 0 grado Kelvin, ¿no? El cero absoluto. Muy bien. Y todas estas leyes van a estar aplicadas a distintos tipos de reacciones químicas, como son, por ejemplo,
las reacciones que llamamos ácido-base, las reacciones redox, las reacciones de la química orgánica, de la química inorgánica, de la química biológica, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto constituye un único cuerpo científico que me permite conocer las transformaciones que sufre la materia. Pero esto totalmente entrelazado entre estructura y transformación. ¿Sí? ¿Me puede volver a repetir? ¿Ácidos básicos? ¿Cuál sería el otro? Ácido base, redox. Ah, redox, ok. Sí. Reacciones de la química orgánica, de la química biológica, de la química de la... ¿Y el último que dice? Química orgánica. Como ejemplo solamente. ¿Sí? Muy bien. Miren, nosotros vamos a, en la unidad 1, en realidad les cuento cómo viene la historia. En realidad, la unidad número 1 es un repaso de lo que ustedes deberían haber visto ya en el ciclo anterior, ¿sí? En el ciclo secundario. Se supone que ya deberían conocer fórmulas y nomenclaturas, conocer las leyes fundamentales de la química y la estequiometría. Sin embargo, como sabemos que no es del todo cierto esta premisa, las repasamos. Quiere decir que la próxima clase que vamos a tener nosotros, el próximo martes, ya va a estar dedicada a las leyes fundamentales de la química. Ya vamos a tener... Profe, una pregunta. Sí. ¿No sabes si el jueves y el viernes va a haber clase por el tema de Semana Santa? Es feriado. No, es feriado. Ah, entonces no tenemos clase. No. El jueves y viernes no hay clase. Ah, listo, gracias, profe. Profe. Una vez que nosotros ya hayamos repasado esto de las leyes y de la estequiometría, vamos a empezar a ver la estructura atómica. ¿Sí? La unidad número 2 la vamos a dedicar a la estructura atómica. La unidad número 3 va a ser estados de agregación de la materia. Vamos a ver las propiedades del estado sólido, del estado gaseoso y luego del estado líquido. Vamos a ver las uniones químicas. Tabla periódica y uniones químicas. Vamos a ver soluciones. ¿Sí? Soluciones en forma general y luego propiedades de las soluciones diluidas, que son la escala de pH, las propiedades coligativas, etc. Luego vamos a ver específicamente la diferencia entre reacciones ácido-base y redox, y vamos a estudiar a las reacciones redox. Y la aplicación de las reacciones redox en la generación de energía y otras aplicaciones más que tiene. Vamos a ver un pantallazo de lo que es una introducción a la química inorgánica y una introducción a la química orgánica, que son importantísimos hoy para el ingeniero, por los materiales que estamos usando últimamente en la construcción o en la aplicación que tienen en máquinas, en elementos. Y la última unidad se refiere al tratamiento de residuos y de efluentes, que tiene que ver un poco con la ingeniería ambiental, que forma parte también de química. Una pequeña introducción, después van a tener la aplicación de todo esto que vamos a ver acá. Yo les comento que la cátedra de química en ingeniería electrónica, civil y electromecánica
no tiene por propósito formar químicos. No, nosotros sabemos que ustedes no van a trabajar en un laboratorio. Por eso, como estamos con clases virtuales, lo que vamos a hacer es mostraciones de prácticos de laboratorio. Cuando estábamos en la universidad, los llevábamos al laboratorio, ustedes manejaban los elementos, pero en realidad es simplemente para que ustedes comiencen a tener habilidades en el manejo de esos instrumentos. Ahora no lo van a poder tener porque mientras sigamos con el aislamiento no podemos habilitar el laboratorio de química, y menos en primer año donde tenemos muchísimos alumnos, ¿sí? Y para dar prácticos no podríamos llevar más de 10 alumnos y nos va a llevar meses y meses trabajando para dar 2 prácticos a los alumnos. Preferimos que a ese tiempo se lo dediquen a los laboratorios que tienen las materias de especialidad, que son mucho más importantes para ustedes. Es decir, que nosotros vamos a hacer mostraciones nada más. La profesora Julián, por el momento, está en proceso de jubilación, pero mientras la tengamos, ella nos va a hacer las mostraciones de esos prácticos de laboratorio, y nosotros nos vamos a dedicar a sacar los elementos que nos sean útiles para poderlos aplicar. Ustedes a la química la necesitan para entender otros fenómenos. Y especialmente la necesitan para poder comprender, cuando lean un informe químico, qué es lo que les están diciendo en ese informe. Tienen que interpretar un resultado, ¿sí? El ingeniero debe poder interpretar un resultado de un análisis químico de la industria o del área donde se desarrolle la tarea del ingeniero, ¿sí? No tienen que interpretar un análisis de sangre, porque ustedes no son médicos, bioquímicos, ¿cierto? En la ingeniería van a interpretar un resultado del área que les corresponda. A eso apuntamos nosotros, a que ustedes puedan tener una idea de para qué les sirve la química en la ingeniería. Y además vamos a tener algo que forma parte, yo digo, del currículum oculto, porque no está expresado así en la planificación, pero a mí me interesa sumamente mucho que ustedes puedan tener algunos conocimientos de lo que es la epistemología. Es decir, ¿qué valor le damos al conocimiento científico? Visto desde la química, obviamente, pero que se aplica a las otras ciencias, ¿no? De vez en cuando vamos a tocar algunos temitas ahí para que no crean que la ciencia es magia. La ciencia no es magia. Si nada mágico ocurre aquí, todo tiene un valor dentro de un contexto. Y a mí me interesa esto que hemos puesto aquí, esta línea que separa la realidad de la idealidad, que ustedes sepan perfectamente bien en dónde están parados. Cuando hablamos de una fórmula que es imaginaria, ideal, una fórmula matemática, o para resolver un problema de la física, ¿sí? Y cuando tengo que lidiar con la realidad, de qué manera se me modifica la realidad respecto de esa formulita ideal que me dieron en la universidad. No crean que la ciencia les dice la verdad. No. Es decir ustedes, sí, es mentira, entonces la ciencia. No, yo no estoy diciendo que es mentira, no. Lo que estoy diciendo yo es que una fórmula tiene un valor dentro de un contexto. Entonces hablamos de la validez de la ciencia, no de la verdad. ¿Sí? ¿Es verdad que existe el átomo? Pues, para don Demócrito, que vivió 300 y pico de años antes de Cristo, antes que estuviera Aristóteles, 100 años antes, para Demócrito existía el átomo. Vino Aristóteles y dijo, el átomo no existe. Entonces no existe el átomo.
Y en 1800 para acá vino Don Dalton y dijo, sí, sí existe el átomo. Ah, bueno, entonces ahora tenemos el átomo. ¿Cuándo me dijeron la verdad y cuándo la mentira? No, ni me dijeron la verdad ni me dijeron la mentira. Me dieron una idea, un concepto que tiene una validez dentro de este esquema que nosotros llamamos ciencia. Y dentro de un contexto determinado. Cuando nosotros tenemos en consideración algunas variables y otras no, o cuando dejamos librado a que suceda todas las variables al mismo tiempo, que es muy difícil de lograr, ¿no? Así que también vamos a ir poniendo estas ideas de la epistemología para que podamos entender lo que es la ciencia y de qué manera la vamos a utilizar, porque para eso hemos desarrollado la ciencia, para poderla usar. De nada nos sirve meternos 100.000 conocimientos en nuestra cabeza si al llegado el momento de poner en juego para resolver un problema, no me sirven para nada. La ciencia sirve siempre y cuando el científico la sepa usar para resolver problemas. A eso nos vamos a abocar nosotros durante el año. Ya todos me conocen porque nos hemos visto en el curso de ingreso o nos hemos visto en años anteriores, por ahí algunos que ha quedado rezagado estará haciendo de nuevo el curso. Así que para esa gente, bueno, muchas cosas la van a escuchar repetidas porque hablamos siempre de los mismos temas cuando hablamos de química. No hay demasiados cambios porque la química es una ciencia básica, distinto de las especialidades en donde todos los años estamos cambiando la tecnología, ¿no es cierto? En cambio acá nosotros tenemos una ciencia básica y no hay demasiados cambios más allá de algún tema de nomenclatura o de nombres o de escritura de fórmulas que van cambiando de acuerdo a los tiempos. Bien. En la próxima clase, nosotros vamos a empezar ya a estudiar las leyes fundamentales de la química. Puedo borrar esto ya, ¿no? ¿Qué son las leyes fundamentales de la química? Miren, yo recién les hablaba de don Demócrito, como le digo yo. Demócrito era un filósofo de la escuela atomista. Él es el que le pone el nombre, ¿no es cierto?, al átomo. Quiere decir que ya se hablaba de los temas de la química 400 años antes de Cristo. Es más, desde que el hombre comienza a utilizar su razonamiento para sobrevivir, ustedes conocen de la geología las eras, ¿sí? Que ha evolucionado nuestra Tierra, nuestro planeta, y el momento de la aparición del hombre sobre la faz de la Tierra, hay una era que es la del hierro, el uso de los metales, y en ese momento ya la usaban a la química. Sí, sí, a ver, lo que se sabía en ese momento era la química como artesanía. Se sabía cómo hacer las cosas. Hay que hacerlas de esta manera para lograr este resultado. Si nosotros cambiamos esto, obtenemos otro resultado. Lo que no se sabía era por qué sucedían esas cosas, ¿sí? ¿Por qué llegábamos a esos resultados? Recién, en el siglo XVI, comienza el desarrollo de la ciencia tal cual la conocemos ahora. Yo siempre hablo de Copérnico como el iniciador de esta revolución científica, porque hasta ese momento nosotros
manteníamos todos los postulados que tenía Aristóteles, ¿no? Aristóteles ha sido el primer filósofo que dio una idea global de cómo se organizaba nuestro universo conocido, la Tierra, que para él era el centro del universo, ¿no? Es una teoría geocéntrica que ponía a planetas y a las estrellas en esferas concéntricas alrededor de la Tierra. Nosotros éramos el centro y lo demás se movía al son de lo que nosotros disponíamos. Miren ustedes, un poquito soberbio, don Aristóteles. Pero Copérnico lo pone en duda. Es el primero que pone en duda lo que decía Aristóteles al sostener de que Copérnico, por bajo cuerda, nunca lo escribió eso, pero se sabe que Copérnico es el que primero comienza a decir la Tierra no es el centro del universo. El centro del universo en realidad es el Sol. Y con la llegada, con la llegada de Galileo y el uso que le da a su telescopio, comenzamos a ver movimiento que no era alrededor de la Tierra, sino alrededor de otros planetas, las lunas que tenían otros planetas, y cómo se movían las estrellas errantes, planetas, y las estrellas fijas, que también tenían cierto movimiento, que se puede hacer con el telescopio. Ya comienza la segunda fase de esa revolución, en donde ya la Tierra deja de ser el centro para pasar a una teoría heliocéntrica, es decir, el Sol era el centro y nosotros formábamos parte de un conjunto de planetas que giraba alrededor del Sol. Ahí comienza esa revolución, ¿no? Después se viene a afirmar con Newton, con la matemática que él desarrolla para llegar a establecer sus tres leyes fundamentales, que son la de la inercia, la de la masa, la de acción y reacción, que ustedes van a estudiar en física, ¿no? O que ya han estudiado en física, supongo, en el curso de ingreso también lo pueden haber visto. Pero hasta ese momento la química no era observada bajo esa mirada científica que tenía la física. La física es mucho más antigua que la química. La química comienza más o menos a fines del siglo XVIII, con algunos científicos en Europa, especialmente en Francia, con Lavoisier, 1780 más o menos, en donde le da una mirada diferente a los fenómenos químicos y empieza a medir lo que sucedía haciendo referencia al uso de la masa. ¿Sí? Usa la balanza y empieza a medir la variación de masa que había en los fenómenos químicos. Y, sí. Puede ser que la física sea más antigua por el hecho de que si bien el ser humano interactúa con ambas ciencias, tanto física como química, la física como que se hace notar más, por así decirlo, ¿verdad? El interés del hombre se ha puesto en la física y necesitaba desarrollar esa ciencia para explicar los fenómenos. La química seguía siendo una artesanía. Lo único que hacían era seguir determinados pasos para lograr algo. Eso era todo lo de la química. Pero con la llegada de Lavoisier ya se le da otra mirada a la química, diferente, ¿no? Lavoisier era, Antoine Lavoisier se llamaba, francés. Era un hombre de fortuna, había heredado, tenía su dinero, y con ese dinero él había comprado acciones de la recaudadora de impuestos que tenía Francia. Estamos hablando de en 1780, en ese momento en Francia reinaba Luis XVI,
casado con la María Antonieta, ¿no? Y en 1789 sobreviene la Revolución Francesa, en donde se lo pasa por la guillotina a don Luis XVI y a su María Antonieta, ¿sí? Mueren en la guillotina. En esa época Lavoisier era lo más grande que había en la ciencia en ese momento, porque él había logrado demostrar lo que hoy llamamos la ley de Lavoisier, que es la conservación de la masa en las reacciones químicas, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Y les cuento esto para que pongan en contexto cómo se ha ido dando la evolución de la ciencia química, ¿no? Digo, Lavoisier era palabra santa, lo que él decía se aceptaba porque tenía su laboratorio, como él no trabajaba, sino que vivía de las ganancias que le daba el cobro de los impuestos, entonces se dedicaba a su laboratorio. Y estaba casado con una chica que era muchísimo más joven que él, que era la ayudante que tenía en el laboratorio, ¿no? Bueno, con estas leyes, sí. En el chat preguntaron sobre la relación entre la alquimia y la química, por así decir. ¿Entre la física y la química? No, entre la alquimia y la química. Bueno, hasta ese momento existían los alquimistas, pero los alquimistas era lo más parecido a un mago que podríamos ver ahora. Lo que pretendían era obtener la vida eterna, obtener una piedra de toque en donde cualquier metal que lo apoyara se convirtiera en oro. Cosas que son más de la imaginación. Miren, lo hagamos realidad. Encontremos la piedra que transforma todo en oro. Yo tengo un trocito de metal, saco un pedazo de plomo de la cañería vieja, o el marco de la bicicleta y lo pongo ahí y se me transforma en oro. ¿Qué voy a lograr con eso? ¿Voy a ser rico? No. Porque inmediatamente, al haber abundancia de ese metal, deja de tener el valor que tiene el oro. Así que no tenía sentido tampoco todo manejado por la ambición del hombre, siempre, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ambiciona el hombre? La riqueza, el poder y la longevidad. No sé para qué queremos vivir tanto. La alquimia era la que dominaba este submundo de la química, si se quiere, porque no era una ciencia, era algo que no se basaba en ninguna observación, sino simplemente en objetivos que eran inalcanzables. Y es Lavoisier el que destroza por completo ya la alquimia y trae a la química a ser una ciencia. Es el primer paso que damos con el experimento de Lavoisier. Les contaba que en 1789, en la Revolución Francesa, y en 1794 más o menos, creo yo, si no me equivoco, lo decapitan a Lavoisier por ser cobrador de impuestos de Luis XVI. ¿Sí? Más allá de lo que había hecho en la ciencia, es mayor el poder de la política y matan a uno de los científicos más grandes que ha tenido la humanidad. Tanto que Boyle llega a decir, vamos a tardar cientos de años en recuperar lo que se quitó en pocos segundos. Es decir, cuando le cortaron la cabeza a Lavoisier. Boyle ha sido un científico inglés que también va a tener mucha participación en la evolución de la ciencia, pero el inglés que más aportó a la formación de la ciencia química ha sido Dalton. Dalton, también lo vamos a ver en la clase que viene, a las leyes de Dalton, es el primero que logra reunir
todos los postulados de los científicos que trabajaban en la química en esa época, en los finales del siglo XVIII y en el comienzo del siglo XIX. Miren, en el comienzo del siglo XIX, en 1810, Dalton establece la primera teoría sobre la química, que le llama justamente teoría atómico-molecular, teoría atómica de Dalton en realidad, porque después se le hace un agregado a esa teoría con los postulados de Avogadro, que hoy llamamos teoría atómico-molecular de Dalton y Avogadro. Pero no solamente tuvo en cuenta lo de Lavoisier, también entra ahí Proust, entra Charles Gay-Lussac, entra Boyle, entra Mariotte, científicos de Francia, de Inglaterra y de Italia que aportaron a la conformación de esta primera teoría. No todos los postulados son obra de Dalton, sino que Dalton recopila toda la información que se había logrado hasta ese momento, y en 1810 saca su primera teoría atómica. Un átomo que Dalton recupera el término de don Demócrito, ¿no es cierto? Demócrito, que 400 años antes de Cristo había hablado sobre el átomo y que 300 años antes de Cristo Aristóteles se encargó de borrar del diccionario. Dalton lo recupera y dice, en función de todos los resultados que estamos viendo, debe existir una partícula indivisible que es el átomo y debe ser común para todas las sustancias. Cuando las sustancias están formadas por el mismo tipo de átomo, son las sustancias simples, y cuando tenemos átomos compuestos, como el agua, él llamaba átomo. Después viene Avogadro y le dice, no le vamos a llamar átomo porque se presta a confusión, le llamemos molécula, él inventa el término, Avogadro. ¿Sí? Y comenzamos con la diferenciación entre átomos y moléculas. Repito, 1810. ¿Qué estábamos haciendo nosotros en 1810? Revolución. La independencia, el primer gobierno patrio. La primera intentos de liberarnos de España, ¿no es cierto? El 25 de mayo de 1810, que logramos la independencia recién 6 años después, el 9 de julio del 16, ¿cierto? Miren, en esa época nosotros estábamos peleando por nuestra independencia mientras en Europa se estaba naciendo una ciencia nueva que es la química. Que recién la química va a tomar carácter ya de ciencia un poquito más, digamos, el certificado de adulto, la mayoría de edad, recién en la segunda década del siglo XX, cuando en un laboratorio, por primera vez, el hombre puede sintetizar un compuesto que solamente lo hacía la naturaleza, ¿sí? La urea. La urea es una sustancia que producimos todos los animales y lo eliminamos por la orina, de ahí el nombre, urea. Nosotros en la degradación de las proteínas fabricamos una sustancia que se llama amoníaco, que es muy tóxica, y para evitar la toxicidad lo transformamos en urea y lo eliminamos especialmente por la orina. Y todos los animales hacemos esa parte del metabolismo. La urea solamente la sintetizaba un organismo vivo, animal. Y en la segunda década del siglo XX, en un laboratorio, químicos dedicados, ¿no es cierto?, a la evolución de la ciencia, logran dar las condiciones a la reacción química para poder sintetizar urea. Y lo logran. Entonces, ahora el hombre tiene el conocimiento suficiente como para imitar a la naturaleza. Y desde entonces, estoy hablando de la segunda década del siglo XX, 100 años atrás, 100 años atrás. Ahí
le damos el certificado de adulto ya a la ciencia química. Ya tenemos los conocimientos suficientes para poder empezar a hacer reacciones químicas que antes no nos estaban permitidas. ¿Por qué? Porque ahora conocemos el por qué suceden, qué puntos tengo que tocar para hacer esto o aquello, y también puedo calcular cuánto sucede cuando hacemos una reacción, ¿sí? Ya completamos esa trípode de preguntas. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Cuánto pasa? Y podemos desarrollar la ciencia como la conocemos ahora, ¿eh? La química es bien nuevita, muy jovencita, y ha revolucionado el mundo. Ha revolucionado absolutamente todas las ciencias. La medicina se convierte en una ciencia en parte gracias a la química, porque mientras que no se conocían los anestésicos, solamente podíamos describir un cuerpo humano disecando un cadáver. Con la llegada de los anestésicos por parte de la química, ahora podemos arreglar el motor andando y podemos conocer hasta lo más íntimo de nuestro cuerpo en una persona viva, ¿sí? Porque podemos acceder a operar, hasta sacar una muela, que antes lo hacía el barbero sacamuelas en el sillón cómodo que tenía con una pinza, ¿no es cierto? Y arreglátela porque te duele. En Hace cambio, poco me sacaron una muela a mí, profe. bueno, pero te han puesto anestesia. Sí. Y eso es gracias a la química, ¿eh? Así que... Me dolió el pinchazo, pero bueno. Sí, pero es un pinchacito y se pasó. Y ya no sentís más. Antes tenías que aguantarte toda la operación. ¿Sí? Esas imágenes de las películas del oeste, en los Estados Unidos, que le sacan una bala al vaquero, y lo único que toma es un vaso de whisky para ponerse, para no sentir el dolor. Bueno, esa era la realidad antes, hoy ya no. Ah, sacaban las muelas también con una tenaza, me acuerdo. Exactamente, bueno. Bueno, de última hacer de cuenta que no te duela y listo. Y hoy podemos hacer cemento gracias a la química. Conocemos cómo lo vamos a manejar. Podemos hacer aleaciones de metales y lograr elementos con una dureza muy superior al elemento más duro que conocemos en la naturaleza, que es el diamante. ¿Sí? El diamante es el elemento natural, la sustancia natural más dura que existe. Sin embargo, el hombre, gracias a la química, ha podido lograr aleaciones que son mucho más duras que el diamante. Y, titanio, por ejemplo, ¿no? Sí, acero al titanio. Bueno, hay muchísimas aleaciones. Hay láser que pueden hacer diamantes. Bueno, sí, ahora ya conocemos la tecnología para hacer sustancias que son parecidas a las naturales, así que conocemos muchísimo gracias a la química. Y nos conocemos a nosotros mismos gracias a la química orgánica, a la biológica, a la analítica, a la química patológica, etcétera, etcétera, que ha permitido que la medicina tome todo ese conocimiento para darnos una sobrevida que es mucho mayor a la que tenían nuestros padres incluso, ¿no es cierto? Porque la expectativa de vida dentro del mismo siglo XX comenzó con 60 años y hoy lo tenemos superando ya casi los 90. Así que todo eso gracias a la evolución del conocimiento. Miren a dónde estamos llegando en la química y en el conocimiento general. Nosotros vamos a ver siempre los temas que desarrollamos en la química con ese contexto histórico, porque es importante saber cómo ha evolucionado el pensamiento del hombre y hacia dónde vamos. Eso nos va a dar una idea de qué expectativas tenemos para cambiar nuestro futuro, porque la ciencia no está acabada, no hemos llegado a la verdad.
de nuevo aparece la palabra verdad, ¿no es cierto? No la conocemos. Lo que conocemos es lo que es válido dentro de un contexto determinado. Y eso lo vamos a desarrollar durante el desarrollo de la química. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para hacer de lo que hemos visto hoy. Les cuento Vamos que... a ver en los estados de agregación lo que es el plasma y lo que es, creo que los líquidos newtonianos, algo así. No, solamente los 3 estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso, que son los que nos interesan en la química general. El plasma es una aplicación muy particular que no la tenemos en forma natural acá en la Tierra, ¿no es cierto? Ujú. Así que nos vamos a manejar siempre con lo que ha formado históricamente el desarrollo de la química general. Sí. Ustedes saben que hoy también se habla de la teoría de las supercuerdas, de otra forma de mirar a las partículas subatómicas, que tampoco lo vamos a ver nosotros, porque todavía está en esa fase de desarrollo. Entonces no vamos a ver, ustedes van a ver por un lado la física clásica, la física newtoniana, y por otro lado la física cuántica, que es la que nos explica, por ejemplo, la estructura del átomo. Nosotros vamos a ver parte, los electrónicos después les van a dar un poco más de desarrollo a la cuántica, porque a ellos les interesa el manejo de los electrones. Profe, Sí. Profe, ¿cuál es el tema que vamos a ver la clase que viene? eso le iba a preguntar. Vamos a ver las leyes fundamentales de la química, para que entremos a ver estequiometría. Selena, ¿querías agregar algo? No, eso le quería preguntar si vamos a ver las leyes de... Sí, las leyes fundamentales. Vamos a ver las leyes, en la clase que viene vamos a ver las leyes gravimétricas. Ley de Lavoisier, ley de Proust, ley de Dalton. Esas 3. Y bien, cuáles son las conclusiones. Sí. Y después vamos a ver la estequiometría, ¿no? Vamos a ir rápido ahora porque son temas que deberían conocer y van a tener mucha práctica en estequiometría, van a tener práctica para... La estequiometría es justamente lo que la palabra dice. ¿Qué quiere decir metría? Metría quiere decir medida, ¿no? Medida de las masas y los volúmenes de sustancias que intervienen en una reacción química. Eso es lo que estudia la estequiometría. En ese tema ya entran la cantidad de moles y todo eso, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Para que podamos aplicar eso, vamos a tener que ver lo que es la teoría atómica de Dalton. O sea que en la próxima clase vamos a ver las leyes gravimétricas y vamos a empezar a ver la teoría de Dalton y Avogadro. Con eso vamos a empezar. Hoy le vamos a quitar esos 15 minutos que nos están quedando, si no hay preguntas para que podamos responder. Lo único que quiero decirles es que ya pueden entrar al campus virtual a Química General 2021. Bueno. Sí. Ya me matriculé yo. Van a encontrar ahí en la segunda sección todo el material que hemos visto en el curso de ingreso está puesto ahí. Todos los teóricos que han visto están puestos ahí por si necesitan repasar algo. Y se van a ir agregando los otros temas que estamos viendo acá. No se olviden que en el campus había un archivo más que estaba en la clase extra que tienen que estudiar también. Ahí esa no la hemos visto en el desarrollo del curso de ingreso, pero incorporamos la teoría. Así que les pido que lo lean. Profe, ¿la nota del examen ya la subió? No, todavía estoy corrigiendo los exámenes. Acuérdate que yo tengo que corregir el archivo complementario y son cerca de 40, así que me lleva tiempo. Oye, profe. Tengo las notas que han sacado en el... que me marca a mí el sistema, pero que no es definitivo, ¿no? Sí. Selena.
Para los chicos del cursillo ya rindieron el primer parcial, ¿no? Sí. Y ahora los que entramos a recursar, ¿hay fecha para ese examen o no? Y dentro de 2 o 3 semanas ya van a estar rindiendo. Ahí está puesto, no me acuerdo bien, pero ya están puestas las fechas de los parciales y todo, ¿sí? Pero son fechas, ahí dice el título, fechas tentativas. Sí, tentativas. Porque depende del desarrollo, como vamos viendo el desarrollo de las clases, van a ser en definitiva las fechas que vamos a poner, porque esto es una aproximación, ¿no? Profe. Sí. Entonces, para confirmar, los que aprobamos, por ejemplo, en el curso de ingreso, ya sea en el extensivo o en el intensivo, no rendimos el primer parcial. Se olvidan del primer parcial. Perfecto. Vendría a ser exactamente el mismo parcial que... Sí, señor. Que han aprobado ustedes, el mismo que vamos a tomar para la gente que no ha hecho el cursillo o que recursan. Los que han entrado en forma libre. Ya tenemos un parcial menos, entonces. Sí, señor. Por si lo han aprobado. Ventajas. No, ventaja no, eso es estudio. Claro, profe, pero se adelantaron, está bien, tomaron la ventaja. Los que estudian tienen esa ventaja. Claro. Profe, sí. Para los que no se podían matricular, ¿le pasamos el nombre y apellido a usted por correo? Señor. Sí, los que no pueden lograr la automatriculación, si no puedes entrar y matricularte vos, pásame por el mail el nombre y apellido para yo buscarlos y matricular. Yo eso es lo que iba a decir, lo podemos hacer ahora en un ratito después de clase. Les paso el link, ustedes tienen que entrar a su cuenta y de ahí vuelven a entrar al mismo link y buscan, ponen en la barrita buscar el nombre del curso. Tienen que poner química con acento en la primera I. Sí, Sara, así es. Bueno, ahí ya lo voy a buscar y si no le mando a usted. Sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, chicos. Yo me ofrecía para eso nomás, si después de clase se querían quedar, no sé. Para todos los cristianos, que tengan una hermosa Semana Santa. Gracias. Felices Pascuas. Muchas gracias. Nos estaremos viendo el martes que viene. Gracias, profe. Igualmente. Profe, feliz Pascua. Profe, nos vemos. Chao. Hasta el martes. Chao, profe. Adiós. Luego, profe. Chao.